Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están todos ustedes? Vamos allá con este segundo capítulo de nuestra serie de desarrollo. Recordemos, utilizando el IDE que es Visual Studio, Microsoft Visual Studio, que ya lo tengo aquí abierto como podéis ver, utilizando el lenguaje de programación C# y utilizando el framework.net, ¿de acuerdo? Vamos a ello, nos quedamos en el anterior proyecto haciendo nuestro programa que era un Hello World, ¿de acuerdo? Que simplemente imprimía por pantalla pues las palabras Hola Mundo utilizando la clase console.writeLine, ¿de acuerdo? Para imprimir esto y luego la clase y el método console.readKey para que el programa no se cerrara. Lo recordamos, si nos quedaron dudas pues siempre podéis volverlo a ver, lo bueno que tiene esto de internet. Y bueno, en este nuevo proyecto, o sea en este nuevo capítulo, perdón, vamos a trabajar con variables. Vamos a ver qué es una variable, vamos a ver los diferentes tipos de variable y para qué sirven, en definitiva vamos a conocer lo que es una variable, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el Visual Studio, ya lo tengo abierto. Siguiendo vuestras recomendaciones he puesto todo el tamaño de las fuentes y de todo más grande para que podáis verlo mejor si no tenéis una conexión a internet rápida, ¿de acuerdo? En YouTube, así que lo podréis ver todo mucho mejor, ¿vale? Entonces le voy a dar aquí a nuevo proyecto, igual que hicimos antes. Os recuerdo, como en el anterior ejemplo, seleccionamos Visual C# como lenguaje y Console Application, ¿de acuerdo? Aseguraros de tenerlo bien, Visual C#, Console Application, y el name, pues le ponemos el nombre que queramos. En este caso yo le voy a poner variables. Y le damos a OK, se nos queda nuestro proyecto. Y pues nada, vamos a darle a la programación. Tenemos aquí program.cs, ¿de acuerdo? Que como sabemos pues es el archivo por defecto que se crea al crear un proyecto de consola, ¿vale? Y como hemos dicho en el primer capítulo, siempre empezamos a escribir nuestro código dentro del método main, es decir, entre estos dos corchetes. Y bueno, deciros que la estructura de este curso he decidido hacer capítulos más largos, que este capítulo a lo mejor durará media hora, 45 minutos, ¿de acuerdo? Y con más cosas, porque claro, como esto es internet, como esto no es la tele, pues si os aburrís o si decís ya no tengo suficiente o tengo que hacer otra cosa, pues os paráis el capítulo y lo continuáis viendo en cualquier otro momento y ya está, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer capítulos más largos y con más chicha, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver variables. Antes de nada quiero deciros una cosa que es muy importante a la hora de programar, que son los comentarios, ¿de acuerdo? ¿Qué es un comentario? Un comentario es una línea de código que no hace nada, que simplemente la pones ahí para que el programador sepa lo que está haciendo, ¿de acuerdo? O sea, es decir, una línea de código que no funciona, no hace nada. En Visual Studio los comentarios se ponen de color verde para que sepamos que es un comentario. ¿Cómo ponemos un comentario? Muy sencillo, vamos a poner dos barras, estas que están en el 7 en el teclado normal o en el teclado numérico encima del 8, y aquí ponemos nuestro comentario. Este comentario puede ser lo que queramos, ¿de acuerdo? Puede ser lo que queramos porque no se va a ejecutar, no es código, ¿de acuerdo? Es como si no fuera código. Si nosotros esto lo ponemos sin las dos barras, como veis, pues evidentemente nos va a salir ahora una línea roja y nos va a marcar que hay errores por todos los lados porque esto no significa nada, ¿de acuerdo? Así que si queremos explicar nuestro código para que luego nosotros mismos lo entendamos, ponemos dos barras, ¿de acuerdo? Dos barras delante y ya tenemos toda la línea para poner lo que queramos. ¿Qué pasa si queremos poner un comentario de más de una línea? Ponemos barra y asterisco, empezamos a comentar. Vamos a poner aquí guiones, ya no se me ocurre qué más escribir. Y para cerrar nuestro comentario simplemente ponemos asterisco y otra barra, al contrario de cuando lo abrimos. Barra asterisco para abrirlo y asterisco barra para cerrarlo. Y así podemos hacer un comentario de varias líneas, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven los comentarios? Es muy importante cuando tenemos un código muy grande o cuando tenemos un código que lo van a coger otros programadores, que comentemos nuestro código, porque así cuando lo coja otro programador o cuando nosotros mismos lo retomemos, sabemos lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y sabemos dónde están las cosas y por qué hemos hecho ciertas cosas. Es muy importante que comentemos el código. Normalmente os diría que lo comentarais en inglés por estandarización. Pero, bueno, si domináis el inglés, bien, hacedlo, pero si no domináis el inglés no pasa nada, lo podéis hacer en español perfectamente, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar ya con las variables.
Ahora que ya sabemos comentar, lo podemos hacer todo mucho mejor. Y vamos a ver qué es una variable. Una variable es un sitio que tiene un nombre donde tú vas a poder almacenar algo. ¿De acuerdo? O sea, tú en tu aplicación vas a necesitar almacenar cosas. Por ejemplo, si estás haciendo una calculadora, vas a necesitar almacenar números. Entonces, esos números los tendrás que almacenar en algún sitio. Puedes necesitar almacenar texto. Ese texto lo vas a tener que almacenar en algún sitio. Entonces, para esto tenemos las variables. Una variable recibe un nombre, que puede ser el nombre que queramos, siempre que empiece por una letra, ¿de acuerdo? Y se puede usar el guión bajo, no conviene utilizar tildes, no conviene utilizar ñes, ¿de acuerdo? Pero puede ser el nombre que nosotros queramos. Y la variable tiene un tipo. Tiene un tipo. Veamos qué es esto del tipo. Por decíroslo así, el tipo es lo que le dice a la variable que va a tener dentro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos varios tipos. Y bueno, vamos a verlo. Qué mejor que tecleando un poco de código. Entonces vamos a ver una variable entera. Una variable entera es del tipo int, que llamamos. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis en nuestro comentario. Y una variable entera es de tipo int. ¿Cómo declaramos una variable? Pues poniendo el tipo de variable, que en este caso es int, de entera, y el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, aquí queremos contar manzanas, por deciros algo. Ponemos punto y coma de fin de instrucción y nuestra variable está declarada. Vemos que se subraya en verde, ya veremos por qué, no os preocupéis ahora de eso. Y diréis, ¿qué es una variable entera? Por si no lo sabéis, ¿qué es una variable entera? Una variable entera es una variable que puede contener un número entero, ¿de acuerdo? ¿Qué es un número entero? Un número que no tiene decimales, ¿vale? Entonces nosotros, debajo, justo en la línea de abajo, podemos poner que manzanas es igual a 32, punto y coma para finalizar la instrucción, ¿de acuerdo? Ahora se quitará lo verde. Ah, no se quita lo verde, bueno, se usa el valor todavía. Bueno, manzanas es igual a 32. Esto no vemos que no nos da ningún error, no hay ningún problema. Sin embargo, si nosotros ponemos manzanas igual a 8,5, vemos que nos lo subraya en rojo, ¿de acuerdo? Y nos dice, no se puede convertir implícitamente el valor doble en int, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra variable entera solo puede contener números enteros, es decir, números que no son decimales, que no tienen decimales, ¿de acuerdo? Así que esto estaría mal, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros queremos usar números decimales, entonces para eso tenemos las variables flotantes, de simple precisión y de doble precisión, pero bueno, eso ahora no importa para ti. Variables de coma flotantes, se le suele llamar más así, diciéndolo con más propiedad, de coma flotante, variables de coma flotante, bueno, es igual. Float, se llaman float, ¿de acuerdo? Un float es una variable que como un entero puede contener un número, pero este número puede tener decimales, hasta cierta precisión, ¿de acuerdo? ¿Qué me refiero con cierta precisión? Que puede contener, pues según el tipo de procesador que usemos, pues puede contener un número de decimales. No podemos meter una variable float en un número con 1000 decimales porque nos lo va a truncar, nos lo va a reducir a 8 decimales y nos lo va a aproximar, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no es importante. Vamos a ver, se declara igual que la variable int, ponemos float, y en este caso, pues algo que sea decimal, euros, ¿vale? Y entonces nosotros le podemos poner euros es igual a 2,5, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos que nos da un error. Y diréis, ¿por qué? Porque a las variables float hay que poner al final una F, ¿de acuerdo? Los numeritos tienen que llevar una F para indicarle, ¿vale? Que es un número, en este caso, un float, que es un float, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ponerle una F, no tiene más misterio, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces estas variables flotantes nos dan un cierto número decimales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí precisión simple, ¿vale? Entonces necesitamos más números decimales, por lo que sea, estamos haciendo un trabajo científico, necesitamos dividir con muchos decimales. Entonces tenemos unas variables de doble precisión, que es double,
¿De acuerdo? Que en este caso, como veis, los nombres que le estoy dando a las variables, puedo darle el nombre que quiera, siempre que utilice un carácter, una letra al principio. ¿De acuerdo? Puedo intercalar números, siempre utilizando una letra al principio. Le voy a decir, le podéis dar el nombre que queráis, no tiene mayor misterio, ¿vale? Entonces, a esta variable double, que es un número flotante pero con más precisión, le podemos ya meter un número ahí, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? No tiene más misterio. A este no hay que poner una F, ¿vale? Y, bueno, decís, no me queda muy clara la diferencia entre float y double, ¿de acuerdo? No pasa nada. Los dos son variables de coma flotante. Así que simplemente, si no vas a hacer ninguna aplicación que tenga un ámbito muy científico, pues utiliza float y ya está, no tiene mayor misterio, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que las conozcáis, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de variable muy importante, que es el string, ¿de acuerdo? ¿Qué es el string? Es una variable de cadena de caracteres. ¿Qué viene a ser esto? Texto, para entendernos, vosotros y yo. Texto. Esto es texto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacen? Pues con string. Voy a llamar la frase, mi variable. Recordamos punto y coma para finalizar la instrucción. Y le voy a asignar una cadena de caracteres. Nota, las cadenas de caracteres siempre van entre comillas, ¿de acuerdo? Si nosotros no ponemos comillas, estamos refiriéndonos a una variable o a código, pero si ponemos comillas, cadena de caracteres, ¿vale? En un lugar de la Mancha, ahí estamos, tenemos nuestra variable frase con una cadena de caracteres entre comillas siempre. No se os olvide, cadena de caracteres, string, siempre entre comillas, ¿de acuerdo? Y estas son así las principales. Luego tenemos las variables booleanas. Y diréis, ¿qué es esto de la variable booleana? Una variable booleana es una variable que solo puede contener un bit. Puede contener false o true. Solamente, no puede contener más cosas. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Es muy útil, ya lo veremos más adelante. Yo qué sé, ¿qué puedo llamarle? Es verdad que un año tiene 12 meses. Es un ejemplo estúpido, pero bueno, aquí queda, ¿no? Igual true. ¿Vale? En este caso es verdad. Le estoy poniendo un valor true, le voy a poner un valor false, ¿de acuerdo? Pero simplemente true o false. Una variable bool no puede contener más cosas, ¿vale? Y bueno, así en resumen hay más tipos de variable, pero los importantes, los que nos interesan son estos, ¿de acuerdo? Así que en resumen hemos aprendido cómo se inicializa una variable. ¿Qué es inicializar? Buena pregunta que os estáis haciendo ahora mismo. Inicializar una variable es decirle al sistema que existe, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a almacenar aquí en esta línea, le estoy diciendo al sistema, oye, que voy a necesitar guardar un número entero y lo voy a llamar manzanas, ¿de acuerdo? Eso es inicializar, decir al sistema, oye, resérvame espacio para un número entero y lo voy a llamar manzanas a partir de ahora, ¿de acuerdo? Eso se le llama inicializar una variable. Las variables hay que inicializarlas siempre, ¿de acuerdo? Hay que inicializarlas siempre porque si no, el sistema no sabe de qué tipo son ni qué estamos haciendo. Así que siempre hay que poner el tipo de datos y el nombre de la variable, ¿vale? Siempre. Y a esto pues se le llama asignar. Asignar un valor a una variable. No tiene más misterio. Esto luego, recordad, punto y coma significa final de instrucción, ¿de acuerdo? Eso no lo repito muchas veces, pero que quede muy claro, ¿vale? Y luego podemos hacer una cosa, vamos a borrar todo esto, porque ahora que ya está explicado,
siempre podéis dar para atrás al vídeo. Ahora que ya está explicado, pues vamos a trabajar un poquito con las variables, ¿de acuerdo? Y ahora que ya sabemos un poco cómo funciona esto de asignar una variable, os voy a decir un truquillo, que es que lo podemos hacer todo en una línea. O sea, no necesitamos dos instrucciones para ponerle un valor. Podemos hacer, voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Incluido el comentario, voy a poner manzanas. Y podemos hacer int manzanas igual a 32, ¿vale? En una sola línea, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en hacer esto. Así nos ahorramos un par de... nos ahorramos una instrucción, ¿de acuerdo? Podemos asignar en la misma línea donde declaramos nuestra variable, ¿de acuerdo? Declaramos nuestra variable poniendo int manzanas y le asignamos un valor que en este caso es 32, ¿vale? Nosotros pues podemos sumar variables y podemos, si tenemos dos cestas de manzanas, vamos a poner cesta 1 que tiene 32 manzanas y cesta 2 que tiene 24 manzanas, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer sumar, creamos otra variable entera que hagamos total y podemos sumar cesta 1 más cesta 2, perdón, ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra variable cesta 1 tiene 32 manzanas, nuestra variable cesta 2 tiene 24 manzanas y nuestra variable total va a tener la suma de cesta 1 más cesta 2, ¿de acuerdo? Entonces va a tener 56 manzanas, si no me equivoco, 56 manzanas. Que tampoco es que fuera el mejor de la clase en matemáticas. Bueno, entonces, una cosa muy importante. En programación, en C# especialmente y en otros lenguajes similares como C, Java, etcétera, etcétera, las asignaciones, esto no es... A ver, voy a explicarlo bien. Esto no es matemáticas, esto es programación, no es matemáticas. Las asignaciones siempre se hacen de derecha a izquierda, ¿vale? De tal manera que si yo pongo... vale, esto está mal, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. De hecho, aunque ya la tuviera declarada, o sea, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, no tiene más misterio. Las asignaciones siempre de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? In total igual a cesta 1 más cesta 2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo esto lo puedo hacer también en dos líneas. Puedo poner aquí int total y declaro mi variable total. Y luego puedo poner total es igual a cesta 1, es lo mismo. A cesta 1 más cesta 2. Aquí estoy separando la declaración de la variable de la asignación de valor. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora nosotros vamos a ver cómo esto funciona tal y como os he dicho, que no os estoy engañando, y vamos a ver que es así. Vamos a poner console, punto, que esto ya lo conocemos del primer ejercicio, console WriteLine, y vamos a poner manzanas en total. Dos punticos, perdonad, punto y coma, fin de instrucción, console.WriteLine, y vamos a poner total. ¿Vale? Copiaros el código. Os dejo aquí un poquillo de tiempo para que os lo copiéis el código. Rapidito, hay que ejercitar las manos. Y bueno, ya lo tenéis copiado, me imagino. ¿Qué estamos haciendo? Si os dais cuenta... vamos a profundizar un poco más respecto a lo que hicimos en el Hello World, en el Hola Mundo del ejercicio anterior, y vamos a ver un poco que console WriteLine, que estamos haciendo con él, ¿no? Si os fijáis, dentro de los paréntesis, como hemos dicho en el ejercicio anterior, le estamos pasando un parámetro. En este caso, si nos damos cuenta, en lo que va entre comillas, el texto que va entre comillas, si vemos el tipo de variable que es un string, ¿de acuerdo? Así que le estamos pasando a WriteLine un string, en este caso, le estamos pasando un string definido, lo que llamamos en tiempo de compilación. No lo entendéis muy bien, no os preocupéis, luego veremos a qué me refiero mejor y lo entenderéis muy bien, ¿vale? Y aquí a WriteLine le estoy pasando una variable, ¿de acuerdo? Porque veis que no va entre comillas, le estoy pasando una variable, en este caso total. Entonces, ¿qué me va a sacar? Pues el valor de la variable total. Vamos a verlo, le damos a Start,
Bueno, la consola ha cambiado de color del ejercicio de ayer al de hoy, pero bueno, eso es igual. ¿Vale? Manzanas en total, 56. Así que nuestra variable total, vemos cómo ha funcionado correctamente. Ahora es cesta 1 más cesta 2. Todo funciona a la perfección. Le damos a una tecla, se nos cierra la consola y todo perfecto. Os decía antes que esto que tenemos aquí es una variable de tipo string hecha en tiempo de compilación. Esto suena muy raro, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Simplemente estoy poniendo dentro de getLine una variable de tipo string. Lo que pasa es que lo estoy haciendo directamente, no estoy creando una variable. Y diréis, bueno, explícamelo mejor porque no entiendo nada. De acuerdo. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer aquí un string, que como hemos dicho antes, string texto, entre comillas siempre, string texto. Texto es igual a manzanas en total. Muy bien. Y yo aquí ahora, en vez de poner manzanas en total, pongo texto. ¿Qué va a pasar? Pues que va a salir exactamente lo mismo. ¿Veis? Esta es la diferencia. Esto es una variable que se está calculando en tiempo de ejecución, es decir, cuando se ejecuta el programa, el método la coge y la imprime por pantalla, y lo otro era en tiempo de compilación, es decir, nos ahorramos una variable y lo metemos para que lo pase directamente al método. ¿De acuerdo? Luego da igual porque el método va a tener que coger la... bueno, en fin, no nos ahorramos ni memoria ni nada, en fin, no quiero enrollarme. Simplemente esto que teníamos aquí, pues lo hemos pasado, ha pasado a ser una variable que va sin comillas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros si ponemos en getLine, si aquí ponemos 56, pues también va a salir bien. ¿Qué pasa? Pues que pierde la gracia porque entonces ya no podemos sumar, ya no podemos trabajar con variables. Esto va pues de trabajar con variables. Si nosotros queremos hacer algo, vamos a tener que usar variables y almacenar todo lo que queremos hacer dentro de variables para poder hacer un programa y producir una salida. ¿De acuerdo? Entonces, hemos trabajado con dos variables int, que luego hemos sumado en una que se llama total, y hemos puesto un texto, un string, con texto, aquí lo hemos declarado, lo hemos instanciado y tal, aquí hemos asignado un valor, y estamos imprimiendo la variable texto por la consola, y luego la variable total. ¿Vale? Así que, aquí, este es el trabajo básico con variables. Podéis probar a hacer vuestras propias cosas, investigad un poco, si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios, y vamos a seguir trabajando con variables. Nosotros hemos trabajado hasta ahora con int y con string. Bien, hemos dicho que hay más datos, hemos dicho que hay más tipos de variables. ¿Qué ocurre con estas variables? Que de momento no nos van a ser muy útiles, pero en un futuro, muy poquitos capítulos, sí que lo van a ser. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ahora vamos a centrarnos un poco más en cómo obtener estas variables, cómo leer estas variables. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces nosotros... vamos a preguntarle, por ejemplo, al usuario ciertas cosas. Vamos a preguntarle, por ejemplo, su nombre y su edad. Vamos a poner aquí programa que pregunta nombre y edad. Vale. En primer lugar tenemos que declarar dos variables. Nuestra variable nombre va a ir en un tipo string, porque nuestro nombre es una cadena de caracteres. Y la variable edad va a ir en un int, porque nuestra edad es un número entero. No puedes tener 53,4 años. Bueno, por poder puedes, pero no es habitual decir, tengo 53,4. Int edad. Me enrollo como las persianas, ya lo sé. Vale, entonces nosotros ahora queremos que el usuario introduzca estos datos. Le preguntamos nuestro nombre y le preguntamos nuestra edad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle que le estamos preguntando. Ponemos console.writeLine introduce tu nombre y dos punticos y presiona intro, por si acaso el usuario... ¿Vale? Entonces nosotros ahora dentro de la variable nombre vamos a poner que es igual a console.readline, ¿de acuerdo? Que
si nos fijamos, console readline, si nos fijamos aquí en esta ventanita tan maja que nos saca Visual Studio, esto se llama IntelliSense, ¿vale? Vemos que console readline nos va a devolver un string. Su resultado, el resultado de usar console.readline va a ser un string. Nuestra variable nombre es un string, con lo cual no va a haber problema ninguno, ¿vale? Entonces, readline, ¿vale? Ahora vamos con nuestra edad, que ahí ya vamos a tener un poquito de problema y os voy a pedir que memoricéis, ¿vale? Porque de momento no va a tener mucho sentido. Vamos a poner int.parse.console.readline. Vale. Os voy a pedir que memoricéis lo que estamos haciendo aquí. Os lo voy a explicar porque algunos lo entenderéis, la mayoría de vosotros lo entenderéis seguramente. Estamos diciéndole a console readline, ¿sabes? Que lea la línea de la consola, ¿vale? Y luego le estamos diciendo a la clase int, que no es una clase, pero bueno, le estamos diciendo que convierta eso a un int, de manera que podamos meterlo dentro de la variable edad, que es un int, ¿vale? Vamos a ponerle otro writeline a nuestro usuario, que ponga introduce tu edad y presiona intro, ¿de acuerdo? Si no lo entendéis muy bien, memorizadlo, no pasa nada. Algunos os preguntaréis por qué detrás de console readline no hay un punto y coma, por qué no hay aquí un punto y coma. No hay un punto y coma porque no es el final de la instrucción, ¿de acuerdo? En este caso tenemos int.parse, que es un método de la función de la clase int, que no es una clase, pero bueno, es un método de la clase int, y dentro de esa clase llevamos a console.readline, ¿de acuerdo? La instrucción termina aquí. No os preocupéis si no lo entendéis, ya lo entenderemos más adelante, pero bueno, quedaros más o menos con lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces nosotros ahora vamos a imprimir los datos del usuario. Console.writeline, vamos a dejar una línea en blanco, ¿vale? Y aquí, console.writeline, datos del usuario. Nombre, dos puntos. Dejamos un espacio y ahora vamos a sumar dos textos. ¿Qué es sumar dos textos? Juntarlos. ¿De acuerdo? Yo tengo un texto aquí, otro texto aquí. Los junto. No tiene más misterio. ¿Cómo los sumamos? Con un más. ¿De acuerdo? Esto se llama, punto de vista más técnico, concatenar cadenas. ¿De acuerdo? Entonces, nombre. Vamos a explicarlo un poquito. Nosotros aquí le estamos pasando a writeline dos strings sumadas, concatenadas. Le estamos pasando el string que va entre comillas, nombre, dos puntos, ¿vale? Y a este string se le va a juntar, se van a concatenar con nuestro string nombre, ¿vale? Que en este caso pues va a ser el nombre que hemos introducido aquí, ¿vale? Y ahora vamos a imprimir la edad. Recuerdo, si tenéis dudas, que es muy probable que tengáis dudas, comentarios. Intentaré responder a todas las que pueda. Writeline, y vamos a ver aquí, edad. Edad. Más edad.toString. Ponemos aquí un toString que se llama para que convierta edad a un string de tal manera que lo podamos. Voy a separarlo porque lo entenderéis mejor, a lo mejor si lo separo así, igual que aquí, ¿vale? Estamos convirtiendo edad, que es un int, lo estamos convirtiendo a una cadena de caracteres, que esto ahora explicaremos que son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y simplemente lo estamos concatenando a edad, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar. No os preocupéis si os produce, si no entendéis algo, ya lo entenderéis, no os preocupéis. Introduce tu nombre, pues hombre, yo me llamo Antonio. Introduce tu edad, pues tengo 22. Tenemos datos del usuario, nombre Antonio, edad 22. ¿Vale? No tiene mayor misterio esto. Vamos a, no sé si lo estáis leyendo bien desde el vídeo, vamos a poner que nuestra consola tenga una fuente un poquito más grande. Vamos a poner un 28. No me lo ha cambiado. Nunca he entendido cómo funciona esto, la verdad. 36. Aceptar. No me está haciendo ni puñetero caso.
Venga, ahí yo creo que ya lo tenemos. Ahora me he pasado, pero bueno, así lo vais a ver genial. Eso no, ya nos pueden quedar dudas de no lo veo, ahora lo vais a ver genial. Bueno, vemos que el programa lo que hace es lo que le hemos dicho. Voy a explicarlo desde el principio. Vamos a comentar un poco el código, ¿vale? Mientras yo comento podéis ir echándole un vistazo. Estupendo, comentado, organizadito, importante. Importante porque esto es pequeño, pero cuando haces un proyecto, miles y miles de líneas. Entonces, comentadito y organizado, ¿vale? Vamos a repasarlo desde el principio. Venga, otra vez más, para ver si lo logramos entender mejor. Declaramos una variable de tipo string, que recordamos que es un texto, que se llame nombre. Declaramos una variable de tipo entero, que recordamos que son números sin decimales, que se llame edad, ¿vale? Y a continuación vamos a preguntarle al usuario por el nombre. Lo primero que hacemos es decir al usuario que ponga en la consola, introduce tu nombre y presiona intro, para que el usuario sepa lo que tiene que hacer, pues si no ponemos nada, pues el usuario no sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, una vez hemos puesto este texto, vamos a pedirle a nuestro programa que la variable nombre contenga los datos que haya leído mediante console.readline. Console.readline, readline es un método de la clase console que lee la línea, ¿de acuerdo? Nosotros cuando le damos a ejecutar, si nos damos cuenta, pone introduce tu nombre y presiona intro. Estamos en esta línea y luego se queda esperando a que nosotros le metamos una línea. ¿Por qué? Por el método readline de la clase console. Console.readline, dos paréntesis al final del método siempre dos paréntesis, y se queda esperando a que nosotros metamos una línea, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros le damos a intro, hemos introducido ya una línea, entonces ya pasa a seguirse ejecutando, ¿vale? ¿De acuerdo? Como hemos dicho que readline es un string, devuelve un string, entonces no tenemos problema y va a entrar perfectamente dentro de nombre. Luego preguntamos por la edad. Volvemos a decir al usuario lo que tiene que hacer, introduce tu edad y presiona intro, ¿vale? Y en la edad vamos a tener un poquito más de problema, porque la edad es de tipo int y console readline hemos quedado en que devuelve un string, con lo cual lo tenemos que convertir a int, ¿de acuerdo? Lo tenemos que convertir a int y para ello utilizamos int.parse, y lo que vaya dentro de los paréntesis es lo que queremos convertir a int. En este caso va un string, que es console.readline, es un string, es de tipo string, ¿de acuerdo? Los tipos son muy importantes, los tipos de datos son muy importantes. Tenemos que darnos cuenta de que las cosas siempre tienen un tipo de datos. En este caso los métodos siempre devuelven un tipo de datos. Si nos fijamos otra vez, vuelvo a repetir, los readline nos devuelve un string, o sea, esto es como si fuera un string, como si pusiéramos aquí 32, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo ha leído de la consola, ¿vale? Entonces, al devolvernos un string, nosotros ese string lo tenemos que convertir a int, y para convertirlo a int utilizamos int.parse, y lo que vaya entre paréntesis es lo que queremos convertir a int, es el parámetro que nosotros le pasamos a parse para convertirlo a int. Vuelvo a decirlo otra vez, ya muy pesado soy, no os preocupéis si no se entiende, ya se entenderá. Intento explicar lo mejor posible para que lo entendáis dentro de lo que estamos haciendo. Ahora que ya tenemos nuestros datos, que nuestra variable nombre contiene el nombre del usuario y nuestra variable edad contiene la edad del usuario, simplemente vamos a imprimirlo por pantalla. Imprimimos una línea en blanco para que haya una separación, imprimimos datos del usuario, dos puntos, imprimimos nombre y le concatenamos el nombre, que es un string, así que string más string se juntan los dos, ¿vale? Y le imprimimos la edad. En este caso la edad no es un string, así que la tenemos que convertir a string. ¿Cómo la convertimos a string? A cadena de texto, edad.toString y dos paréntesis al final, ¿vale? Y edad se concatenan y se imprime, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver un poquito antes de continuar. Quiero que os queden claras algunas cosas, así que vamos a borrar todo esto. Voy a guardar el proyecto porque os lo voy a subir después, ¿vale? Os lo voy a subir después, os lo voy a dejar ahí en los comentarios por si lo queréis tener. Entonces voy a guardar el proyecto
¿vale? Y voy a iniciar uno nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlo. Console Application. Vale, luego os lo subiré, mirad en los comentarios del vídeo y os lo subiré, vale. Vamos a ver un poquito algunas cosas más con variables para que aprendamos a trabajar con ellas mejor. Nosotros podemos crear un string, vamos a llamarlo variable 1, porque no tiene ninguna utilidad específica, ¿vale? Y podemos decir variable 1 es igual, los strings, las cadenas siempre entre comillas, ¿vale? Y luego vamos a hacer un int que va a ser variable 2, ¿vale? Si nosotros ahora esto lo tiramos por la consola, vamos a tirar primero variable 1 y luego variable 2 y luego vamos a poner un console.readKey para que no se nos cierre, ¿vale? Si nosotros esto lo tiramos por la consola, vamos a ver que variable 1 y variable 2 producen el mismo resultado. Ahí lo veis, 32, 32. No tiene más misterio. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué? Y me dirás, ¿y para qué haces esto? Pues muy sencillo, para explicaros que variable 1 no es igual a variable 2. No son iguales. Para el usuario los datos son los mismos. ¿De acuerdo? Pero a nivel de programación no son iguales. Uno es un string que contiene una cadena de texto, que es 32 en este caso, y el otro es un número entero que contiene 32. No son iguales. ¿Cómo podemos demostrar que no son iguales? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a poner aquí string 1 mejor que variable 1, ¿vale? Porque así nos liamos todos menos, perdonad por el cambio de última hora, pero bueno, copiadlo y no hay ningún problema. Vamos a hacer otra cosa, vamos a crear otro string, que va a ser string 2, y vamos a asignarle el valor 3, para demostrar que no son iguales. Os recuerdo que es el objetivo que tengo al hacer esto, ¿vale? Entonces vamos a crear otro int también, que es int2, que va a ser 3, ¿vale? Y ahora vamos a crear otro string más. Vamos a hacer un poquito más abajo para que veáis una cierta separación. Vamos a poner string suma strings igual a string 1 más string 2, ¿vale? Int suma ints igual a int 1 más int 2, ¿vale? Entonces, como mi objetivo ahora era demostraros que no son iguales, vamos a imprimir por pantalla suma strings y suma ints, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. Vemos que totalmente diferente, ¿vale? Vamos a desacoplar estas dos pantallas para que no nos molesten a la hora de ver el código. ¿Qué está pasando? Diréis, ¿qué está pasando? Algunos ya lo sabréis. Y que cuando nosotros decimos suma strings, los strings no son números, son cadenas de texto. De tal manera que cuando sumamos dos de ellos, los juntamos, los concatenamos. ¿De acuerdo? Así, 32 más 3 en string da 32,3. ¿Sabes? O sea, juntas. ¿Qué pasa? Que los int sí que son números. Entonces, cuando los sumamos, los estamos sumando. 32 más 3, 35. ¿De acuerdo? Y por eso un string que contiene 32 no es igual a una cadena que sea 32, no es igual a un int que contiene 32. ¿Vale? Explicado está. Simplemente quedaros con ello. Nosotros una cosa que no podemos hacer, ya os lo digo, es hacer esto. Esto no. Os va a marcar ahí un error en rojo ahora mismo, que lo estáis viendo, y veis que dice, oye, que no puedo convertir el tipo int a string, porque nosotros estamos poniendo un número que es un int y lo estamos intentando guardar dentro de un string. Esto está mal. En un string tenemos que guardar un string que os recuerdo por enésima vez que va entre comillas. ¡Epa! Se me fue el teclado. Bueno, creo que por hoy hemos aprendido suficiente ya. 40 minutos llevamos ahora mismo, 39-28 si no me falla el crono. Y bueno, en el siguiente capítulo, que lo publicaremos el día 18 del 11, veremos más sobre variables. ¿De acuerdo?
Muchas gracias y espero que os haya gustado. Recordad, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queráis decirme, oye, que lo has hecho mal, en los comentarios podéis dejarme todo lo que queráis. Darle a like si os ha gustado, suscribiros al canal de Microsoft Insider, donde sabéis que publicamos todo sobre Microsoft, y visitad microsoftinsider.es, que bueno, intentamos que os guste y que todos los días pues tener una información que os interese y lo más apropiada posible, lo más de acuerdo. Así que pues nada, hasta la próxima y encantado de hacer este curso y de que podáis aprender. Hasta luego.